Si ustedes me permiten, Sí, claro. colegas, lo voy a hacer ahora mismo. Mucha gente lo ve como el principal responsable de la vuelta de Cristina y el Instituto Campo, el Instituto Patria, la Cámpora al poder. Que su fracaso en la política económica hizo posible que ellos volvieran. Mucha gente que lo votó a usted, incluso se lo echa en cara. Y quizá mucha gente está esperando que usted, a ver, no sé cómo decirlo, pida disculpas, perdón por eso, o reconozca parte de mi fracaso, en el caso de que usted reconozca el fracaso, es que haya vuelto Cristina, una mujer multiprocesada. Esa es la primera pregunta. Bueno, buenas noches de vuelta. La verdad es que me cuestiono mucho, y me lo he cuestionado más, obviamente, este último año y 3 meses, ¿qué pude haber hecho para evitar que volvamos atrás? Porque para mí era muy obvio que eso iba a traer destrucción y más pobreza a los argentinos. Pero le doy vuelta y trato de encontrar, ¿no? ¿Por qué no pude explicar que esto es lo que iba a suceder? Y por supuesto, bueno, ¿qué otras cosas pude haber hecho? Que las escribí en el libro para lograr enderezar, digamos, una economía que estaba quebrada, pero que lamentablemente la gente no se había enterado, ¿no? Era sintomático. Pero entiende usted que perdón que lo interrumpa, pero entiende usted que lo responsabilizan por la vuelta de Cristina y que ese es un sentimiento que tienen muchos de los que lo votaron. Sí, sí, los entiendo, y trato de encontrar una explicación, pero bueno, el libro apunta eso. ¿Está bien pedir disculpas por eso? ¿Pido disculpas, pido perdón? Yo pido disculpas todos los días. ¿no? Pero por eso precisamente... No me hagas sentir menos. Yo di todo lo que pude y por eso es ese libro que viene a ser un aporte sincero, honesto y realmente que busca transmitir una experiencia y mostrar las dificultades que existen en la Argentina, las fuerzas que existen en la Argentina en contra a producir una transformación. Lo leí completo el libro. Lo leí completo igual que leí sinceramente y que recomiendo ambos libros. Lo recomiendo para comprenderlo más completo. Quiero decirle que por partes me pareció muy, muy interesante. Y quiero preguntarle esto sobre el libro. ¿No era una buena oportunidad en este libro para saber cómo le dejó verdaderamente Cristina, la Argentina, a usted? Pero con datos concretos. Esta es la herencia, miren, se los pongo con datos concretos. Y al mismo tiempo no era una buena oportunidad para decir, este es el saldo que yo dejé. Recibí esto y yo les dejo esto. Eso lo hice en la última cadena nacional. Y pienso que con el tiempo no lo hice en su momento, es una de las críticas que me hago también. No puse el eje en hablar de la herencia recibida, aposté todo al entusiasmo, a generar un cambio profundo en base a una nueva era que el mundo nos había recibido de una manera muy especial, que nos dio un apoyo inédito hasta el final, casi el final de nuestro gobierno. Pero claramente no pensé que este libro era para andar poniendo datos, inundando datos, sino realmente para profundizar en serio cuáles son los problemas que tiene la Argentina para abordar una transformación profunda de hace décadas, ¿no? Porque no es mi gobierno, ¿no? Son décadas, 33% del tiempo del último siglo, la Argentina estuvo en recesión. Solamente el Congo ha estado más años en recesión que nosotros y ellos han tenido guerras y todo tipo de situaciones que nosotros no hemos tenido. O sea, la verdad que la Argentina tiene un severo problema para afrontar una transformación. Hay muchos intereses corporativos que se oponen a esa transformación, que tienen miedo de abrirse al mundo, abrirse a integrarse, a competir, a superarse, a mejorar. Y lo único que han logrado es que el status quo sea una fábrica permanente de generar nuevos pobres. Laura. Bueno, justamente en línea, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas en noches. Línea con lo que usted estaba diciendo, usted en su libro describe la matriz mafiosa de la Argentina que anida en diversos sectores, ¿no? El sindicalismo es muy duro contra Moyano, sectores empresarios, habla con mucha dureza de varios empresarios, y mafias que usted no pudo desarticular cuando estuvo en el gobierno. ¿Le torcieron el brazo esas mafias? Bueno, hay una realidad. Y este libro lo que busca aportar, sobre todo,
además de mi experiencia para los valiosos dirigentes que tenemos en Juntos por el Cambio y que no recorramos caminos que ya recorrí y no funcionaron y que ellos apuesten sobre esta experiencia a caminos distintos, es también ratificar que hay un segundo tiempo, que aunque parezca doloroso esta vuelta atrás, inesperada, después de 4 años de haber empezado una transformación, tal vez era un camino de aprendizaje final para que quede en evidencia el fracaso del populismo gobernando, ya ni siquiera la soja récord les alcanza para revertir este desastre, y que sea el último gobierno populista de nuestra historia y que vengan 20 años de crecimiento. Y en ese contexto, con un 23 que no va a tener nada que ver con el 15, y me gustaría después que profundicemos ese concepto, y lo digo en el libro, vamos a tener otras fuerzas, otro apoyo, otro sustento político, otra madurez de la sociedad para poder desnudar estas mafias y terminar con ellas definitivamente. Nosotros avanzamos con algunas de ellas, tuvimos éxito al principio, ¿no? Acuérdense el Pata Medina, hoy liberado, el Caballo Suárez, hoy liberado, la mafia de Bahía Blanca, y íbamos avanzando a que todo el mundo entendiese que ya el sistema mafioso no iba más, invitando a todos aquellos a que se reconvirtiesen, ¿no? Uno puede andar persiguiendo a todos por su historia y decirles que tal vez las reglas son otras, a partir de ahora trabajemos de otra manera, construyamos todos un país con reglas previsibles para que la gente pueda alcanzar un empleo y con ese empleo proyectarse en el tiempo, sin inflación, con moneda, con todas estas cosas que la Argentina no tiene hace décadas. Y la verdad es que, como decís vos, en un momento dado, todas esas mafias, ante nuestra debilidad, pudieron más que nosotros. En algún momento, claro, ellos pudieron más que nosotros. Entonces la respuesta sí a lo que le preguntó Laura. Sí, claro. Nosotros tuvimos una debilidad absoluta desde el primer día. Es más, a ver, yo recuerdo en el 2017, cuando hicimos las entrevistas para el libro Macri, usted decía que Cambiemos era un proyecto de poder y no un paréntesis entre dos peronismos, y que consideraría un fracaso si su sucesor, es decir, si la persona a la cual usted le entregaba el mando fuera un presidente populista. Desde esta perspectiva, ¿fracasó? ¿Y qué te parece? Por supuesto. Yo no trabajé 4 años, dejé la vida por este país y todos los argentinos para que volvamos atrás. Hoy se están desanudando, me decía un colega de ustedes, cada una de las reformas que hicimos y que funcionaban. No es que no están arreglando lo que nosotros no pudimos arreglar. Han destruido todo, hasta el expediente electrónico, las SAS, los aviones, las telecomunicaciones. Hoy leía un informe de Ibarra acerca de cómo están de vuelta. Andrés Ibarra, el exministro de Modernización, que estamos rumbo a otra vez no tener conectividad entre los argentinos, no tener más internet y capacidad. Nosotros multiplicamos por 5 la velocidad de internet. Entonces, todas estas cosas, obviamente es una frustración, pero hay que entender la historia que de golpe es así caprichosa y de golpe hay que dar 2 pasos para adelante y hay que dar 1 para atrás de vuelta para volver ahora sí a dar decenas de pasos para adelante. Eso es lo que yo creo. Yo creo que este es el último gobierno populista que vamos a tener en la Argentina. ¿Y las palomas? Porque va a fracasar. ¿Las palomas podrán dar esa batalla? Digo, el grupo de las palomas en Juntos por el Cambio, me refiero a Larreta, que tiene una opinión distinta de Moyano, mucho más suave. Dijo hace poco que no creía que el poder sindical fuera tan fuerte en la Argentina. María Eugenia Vidal, ¿podrán hacer eso? Yo creo que con matices todos vamos a trabajar juntos por este país que soñamos. Y creo que, como lo dije en la presentación del libro, somos el cambio, no somos nada. Este libro recuerda por qué vinimos a la política. Salimos, yo era un hombre que en el status quo no me iba mal. Y yo dije, me voy a enfrentar el status quo, porque creo que este status quo excluye cada día más gente. Entonces, la transformación que comenzó del 15 al 19 va a retomarse en el 23, no tengo la menor duda. Y esta vez, insisto, va a ser todo distinto, porque vamos a haber sufrido una crisis que está recién desarrollándose, que con esa crisis lamentablemente dolorosa, vamos a aprender, porque los argentinos aprendemos, como decía Pilar Rahola, hay cada vez más masa crítica en la Argentina. ¿Qué significa masa crítica? Que son gente que no se dejan llevar como borregos.
que no los van a patotear, que no los van a someter, no los van a amedrentar y que van a defender su derecho a superarse, a ser mejores todos los días y de esa manera ayudar a que todo su grupo de afectivo y toda la sociedad mejore en su conjunto. Macri. Eso es lo que está pasando en Argentina, eso son las marchas, eso es lo que pasó, Eduardo, con las manifestaciones para recuperar las clases para los chicos. El gobierno no quería abrir las aulas. ¿Y quién lo recuperó? La sociedad se movilizó y dijo, queremos que los chicos vuelvan a clase. Y el gobierno tuvo que retroceder. Mauricio, mire, muchos analistas políticos consideran que usted y Cristina son los responsables de que no haya una unión nacional. ¿Usted qué siente? Que es una superficialidad. La grieta son valores, no son personas. La grieta es lo que dijo Luis Majul en la introducción. ¿Cómo soltamos delincuentes que después matan a argentinos honestos que quieren vivir en paz? Entonces, ¿cómo uno puede sentarse a dialogar con alguien que piensa que hay que soltar a los delincuentes? ¿Cuál es la negociación? ¿Que en vez de soltar 5.000, soltamos 2.000? Yo no entiendo cómo uno puede negociar sobre esas bases. Un colega de usted, Fernández Díaz, escribía, el Instituto Patria es la grieta, que no quiere una sociedad que trabaje dentro de la Constitución Nacional, con instituciones independientes. Hoy tenemos un kirchnerismo que ha vuelto, demostrando que es la facción que domina el peronismo, que ha secuestrado el peronismo ya hace casi 20 años, ha venido con la decisión de romper el sistema. Ella tiene claro que tiene que romper el sistema. Ya que habla de ella, en el libro usted se mete en una cuestión psicológica de Cristina Kirchner. ¿Me puede definir Cristina Kirchner no está bien? ¿Qué quiso decir en el libro? Que no tiene contacto con la realidad. Ella genera su verdad y después la repite con una fuerza y un liderazgo que logra que un porcentaje de la sociedad termine creyendo a partir de lo que ella dice que sucede, ¿no? Como es el cinismo del loafer. Son todas causas que se habían iniciado 95% de las causas antes de mi gobierno. Y repiten que mi gobierno la persiguió. Y Pero muchos perdón periodistas dicen Edu, que mi gobierno... Con ese criterio, los argentinos que votaron a Cristina junto con Alberto Fernández están todos medio... están Fuera igual de la realidad. ¿Están fuera de la realidad? Yo diría que hay un porcentaje de argentinos que se han fanatizado en esa dirección, pero es una minoría. Y otros votaron con razón, Perdón. ya lo hemos hablado, por un esfuerzo que no se les había anunciado que había que hacer, y por haber sentido que yo había equivocado el rumbo. Y que, como dijo Pablo Sirven, les había pedido que escalen una montaña que no hacía cima. Entonces eso generó una frustración y llevó a tentarse de vuelta con el asado, con la ley llena, con la situación fácil, que esto sin trabajar íbamos a sacar el país adelante. Y hoy todos esos argentinos que no son fanáticos y que realmente lo que quieren es un futuro mejor se están dando cuenta. ¿En qué se equivocó? Perdón, ¿eh? ¿En qué se...? Pero... no me digan abstracto. ¿En qué se equivocó? En el aumento de tarifas rápido, en el... A ver, yo lo subrayé, con el la liberación del cepo ha sido un error, muchos creen que había sido un error, pero dígame concretamente en qué se equivocó, porque si no queda la sensación de... En varias cosas, digamos, está en el libro, ¿no? No, sí, está bien, pero para quien no lo leyó. En varias cosas. La primera es no haber hecho más eje en informarle a los argentinos que el Estado Nacional estaba quebrado, ¿sí? En default, sin reservas, sin energía, con deudas por todos lados, porque se le debía al CIADI, a los jubilados, a las provincias, a los planes de gas. Presidente, una ingenuidad, y además no estaba diciendo la verdad. Porque usted póngale que es una especulación política, que no lo hizo, yo entiendo por qué no lo hizo, porque me lo explicó varias veces, porque había un clima de expectativa que podía mejorar la economía. Entonces dijeron que si le decía a los argentinos lo que pasaba realmente, se iba a cortar. Pero había que decir a los argentinos. Bueno, igual el 1 de marzo yo el informe lo hice el informe del Estado, pero tampoco había una escucha, porque la campaña entre Daniel Scioli y el que les habla fue una campaña negacionista. Fue una campaña en la cual todos hablábamos de todo lo maravilloso que iba a suceder, sin reconocer que acá había una bomba
que estaba por explotar. Es como dice La Espina, nos dejaron el avión volando sin combustible. A propósito de la campaña, en 2015 me dijo en una entrevista, le pregunté, ¿qué va a hacer con la inflación y la moneda? Le dije, eso es lo más fácil, Pablo. En 2 meses tenemos inflación de 1 dígito. No, hace tanto no. Le dije un par de años. El plan fue en 4 años, que también fue algo desacertado. Termino. Sí, perdón. Terminó su gobierno con un país sin moneda y con más del 50% de inflación. Seguimos en la misma deriva. Lo pregunto no tanto para el mea culpa o el pedido de disculpas, sino pensando en su fuerza política y en los mercados que le abrieron un crédito a la Argentina y a usted, y que después cerraron las puertas. ¿Aprendieron los políticos argentinos el valor, lo que significa tener moneda y qué hay que hacer para bajar la inflación? ¿Qué haría usted hoy, que no hizo su gobierno para bajar la inflación y tener moneda? Bueno, estamos respondiendo preguntas, ¿no? No terminé de contestar a Luis y ya pasamos a la tuya, pero bueno. No, pero no nos empiece a ordenar, no nos empiece a dictar que todo el mundo... Bueno, estamos tratando de ordenar el país y no podemos ordenar este programa. Es una conversación, es una conversación. Bueno, pero contestándole a Pablo entonces. Claramente, la prioridad del próximo gobierno tiene que ser darle empleo a los argentinos. Sin empleo no hay vida, no hay felicidad, no hay desarrollo, no hay autoestima. Y para que haya empleo en la Argentina, tiene que tener moneda, tiene que terminar con la inflación, tiene que tener leyes laborales modernas que permitan emplear, y tiene que tener impuestos que se puedan pagar. Todas las cosas que hoy Argentina no tiene. Este gobierno aumentó, yo había bajado bastantes de los impuestos para lograr que haya inversión. Las exportaciones crecían, había un cierto proceso de inversión. Hoy hemos llenado de impuestos a la Argentina, la inversión ha ido a cero, las exportaciones caen, entonces estamos en una situación, salvo los precios de los commodities que han aumentado. No menciona bajar el gasto público, las reformas estructurales. Por supuesto. Que no se hicieron. Y todo eso... Ni se va a hacer con este gobierno, por supuesto. Bueno, nosotros terminamos, Pablo, terminamos en 0,4 de déficit. Arrancamos tarde, no pudimos tener un foco más claro al principio, otra autocrítica. Nos invadieron las cantidades de deudas pendientes desde el fallo de la Corte en adelante y quisimos cumplirle a todo el mundo y eso aumentó todavía más el gasto, pero después tomamos un camino duro, que fue parte del esfuerzo que hizo la población argentina y que a muchos los llevó a enojarse, desilusionarse y votar una alternativa, pero nosotros entregamos a la Argentina, que no lo puse en este libro porque ya lo hemos hablado, con menos de 0,5, 0,4 de déficit. Hoy estamos de vuelta un aumento de la pobreza también, ¿no? Sí. Digo, un aumento importante. Es un segundito porque ahí nos ordenamos, porque era la pregunta y perdón, Laura, que te interrumpa. ¿En qué se equivocó? ¿Aceleró el tema de las tarifas? Que era una tarifa que... Bueno, eso es controvertido, de vuelta. Pablo me está diciendo que no bajamos el gasto lo suficiente. El único gasto que nosotros podíamos bajar sean los subsidios a la energía. Lo demás necesitamos pasar por una ley del Congreso. ¿La liberación del cepo? Bueno, ahí claramente, si puedo ordenar las cosas que veo con claridad hoy, es que frente a tamaña debilidad política que teníamos, tamaña, inédita en la historia de la democracia argentina, en minoría en ambas cámaras, en minoría en el empresariado, en los gremios, en las organizaciones sociales, en los gobernadores, en los intendentes, nosotros no podíamos ir a un sistema de flotación libre y una política monetaria tan agresiva sin capacidad de reducir el gasto. Porque nadie en la Argentina quería reducir el gasto. Nosotros llegamos, todo el mundo creía que el gasto era algo que no tenía ninguna consecuencia. Entonces nosotros generamos unas herramientas del punto final, de donde queríamos llegar, sin tener la fortaleza para lograr que esto sea equilibrado. Entonces tuvimos una asimetría enorme entre la política monetaria y la antiinflacionaria y el gasto público. Después vamos a volver a la economía para ordenar un poco. Después vamos a volver a la economía, pero vos tenías una pregunta, no sé si política o económica. No, más personal. ¿No tiene miedo de ir preso? ¿Usted sabe que Cristina lo quiere preso? Cuanto más rápido, mejor. Sí, lo tengo clarísimo. Pero estoy muy tranquilo. La verdad que podemos hablar de todos los errores que cometimos en economía, pero no de que este gobierno tuvo problemas de transparencia, al contrario. Parques eólicos, correo,
Bueno, Son dos, hablemos. Son dos, hablemos de eso. Hablemos. Son más de 200 causas. Está bien, pero son en el esas cinismo dos de ellos causas que hablan del lawfare, complicadas. me inventaron más de 200 causas, más de 200 que no surgen de licitaciones tramposas, donde el que perdió denuncia al que fue adjudicado. Son todas denuncias hechas por militancia de ellos con Tailade a la cabeza, ¿no? Parques eólicos, ¿empezamos? Sí, a los amigos Licitación de Mauricio de Macri. transparentes de Juan José Aranguren, un ministro ejemplar. En la primera licitación de renovables, energías renovables, que son esos molinos impresionantes que generan energía con el viento, la empresa de mi familia perdió todas las licitaciones que se presentó. Una segunda tanda, ganó algunas. Y justo cuando gana, y ya había comprado una que habían ganado en la época de los Kirchner, salta el ataque salvaje, la persecución de Boquín con los 70.000 millones que inventó del correo. Entonces, mis hermanos deciden que mejor es vender porque no pueden hacer nada en Argentina frente a este nivel de agresión por parte del kirchnerismo. Perdón, y le quizás se equivocaron, digo, no judicialmente, pero quizás se equivocaron al participar de licitaciones como familiar suyo. ¿Por qué se van a equivocar? Si Bueno, las licitaciones son transparentes, porque hay que ser y en mi parecer. gobierno las licitaciones fueron competitivas y transparentes. Se ¿Y a sus presentaron amigos? gente de todas partes del mundo. De todas las nacionalidades había así por haber y fue un éxito. Hubo inversión por más de 7.000 millones en energía renovable. Pero usted La Argentina reconoce pegó que un si por salto. algunas de esas casualidades, aún con justicia, gana un No, pariente suyo. ninguna casualidad, porque eran números muy claros, matemáticos, una tablita, y ganaron, y por algo nadie impugnó. La Argentina saltan los casos de corrupción, porque el que pierde y sabe que le hicieron trampa, va y denuncia a través de un periodista amigo y en la justicia. No, nadie denunció porque en Argentina tuvimos 4 años de licitaciones competitivas y transparentes. En las rutas había, en vez de 3 ofertas que manejaba Baez, había 15, 20 ofertas, por eso bajaron los precios a la mitad por kilómetro de autopista. Vamos al correo. Entonces digo, los molinos entonces vendieron, es una transacción entre privados, y es más, ellos se perjudicaron como muchos de mis amigos, que decidieron vender sus empresas para no tener este tipo de discusiones con Luis Majul si por ser amigo podían participar o no. O sea, al revés de que se inventaron amigos, que se hicieron ricos, que cuando eran gerente de una sucursal, los míos vendieron su empresa para no tener más conflictos. Correo, ¿usted lo vació? ¿Su familia vació el correo? ¿Usted defraudó al Estado? ¿Qué explicación puede dar? Ni yo ni mi familia. Yo seguro que no, porque no tengo que ver con eso. Era de mi padre, el Banco de Galicia, el Banco Mundial y el BID. Invirtieron en la época de Menem, en la concesión del correo. Construyó una planta mi padre para operar paquetería. En esa época recién empezaba, ahora es ese boom de Mercado Libre. Y un día Néstor Kirchner decidió sacarle la concesión al correo. ¿En qué año, perdón? 2003. Ah, empezó en 2013. 2003 empezó esta guerra por culpa que yo participaba en política. Él le dijo a mi padre, si tu hijo no se presenta y no molesta, no te hacemos nada. Y por supuesto yo le dije a mi padre, yo no hablo de esta conversación, no tengo esta conversación con nadie. Entonces a partir de ahí empezó esta guerra. Pero lo más notable es que si Starbucks, el señor Majul, el señor Rossi, bueno, vamos a ser los socios Majul y Rossi de Starbucks, Podría ser toman la socio de Pablo, por concesión supuesto. para Sí, sí. vender café acá en la esquina. Y Starbucks al tiempo dice, no me gusta cómo prestan el servicio, con razones técnicamente probadas, le saca la Me licencia tiene que de Starbucks. indemnizar. Pero, pongámosle, pero por más que usted no estaban de verdad prestando bien el servicio del café. Y ustedes habían comprado un edificio maravilloso, habían puesto todo el equipamiento, Starbucks te saca la patente, o sea, la marca, y vos, a partir de ese momento, podés vender café, Majul y Rossi. Pero ellos no te pueden sacar el edificio, porque el edificio es tuyo. Bueno, acá el gobierno de Néstor Kirchner agarró y le dijo, y yo me quedo con tus plantas y tus máquinas. Esto es lo que hizo, el que vació el correo es el Estado Nacional en el gobierno de Néstor Kirchner. Y a partir de ahí empezó una guerra que ahora se retomó con Boquín, que es una fiscal militante de ellos, que usa argumentos totalmente contrarios cuando habla del correo respecto de cuando defiende a Cristóbal López y Oil, porque ella también es la fiscal de Oil, y Ella también es la fiscal de- Nissen ella Mazzanini. también es la fiscal de hoy. Nissen Mazzanini, que lo que buscan, y lo escribió ya Boquín en sus dictámenes, que quieren extender la quiebra, no solo al correo, por el supuesto vaciamiento que no existió, sino a la controlante que es SOCMA, y a los accionistas,
Y en los accionistas, ¿quiénes están? Mis hijos. Bueno, O sea, esa es la este pregunta, es el plan. esa es la pregunta que quizá no sé Ese si es no el me plan. respondió, Pero lo grave de todo ¿usted esto tiene que- miedo que vayan por sus hijos? Ya le respondió a Eduardo que usted no duda de que Cristina quiere ir por usted preso. No, lo que no me contestó es si tienen miedo de ir preso. Eso. ¿Tienen No, miedo pues de ir estoy muy preso? tranquilo, estoy muy tranquilo y sé que en la Argentina la justicia hoy, aún con algunos jueces, que le ha costado sostener la dignidad de ser jueces y aguantarse la presión y el atropello y el maltrato de ellos, como es el caso de la jueza Ciruli y las camaristas, La jueza Silvia Correo, ¿no? Para que sí, Díaz de Cordero y Valerini, dos juezas de trayectoria muy importantes de la justicia comercial de la nación, que no han podido parar una solo de los atropellos de Zanini, Perdón, pero usted de mencionó a Nissen y de sus hijos Boquín. como accionista de... Usted tiene, en el libro usted escribió, a Sí. ver, lo tengo subrayado, Sí. que como Cristina tiene a sus hijos complicados judicialmente, a Florencia Máximo, usted tiene miedo que esta causa sea una causa espejo para involucrar a sus hijos, ¿no? No le pido que los nombre a sus hijos, pero usted lo está diciendo. Sí, claro, pero lo escribió la fiscal. La fiscal ha dicho todas estas barbaridades. Pero sus hijos, ¿qué tienen que ver con el... Perdón. Nada, pues en todo caso son accionistas minoritarios de la sociedad que controla el correo. Nunca pasó esto. A mis hijos les dije, si esto pasa, es que la Argentina se quebró institucionalmente. Y estamos en una situación muchísimo más grave Macri, que lo que le pasa a usted. estamos hablando de la relación... Es un segundo, un segundo. Bueno. Charle la familia y te dejo. ¿Y el libro que escribió, o el libro con el que colaboró su hermano Mariano? ¿Qué tiene que decir de eso? Perdón, Bueno, Laura. eso tiene que Ahora, ver ahora. con que las familias somos complejas. Mi padre es una persona tan capaz como complejo en las relaciones familiares, y esto tiene que ver con esa relación con mi padre y con hijos que cada uno tomó su camino. Y son cosas difíciles de explicar a nivel familiar, dolorosas, pero claramente no. Nada de lo que se escribió ahí, ni siquiera mi hermano lo avala ahora, ¿no? Mi hermano dice que lo ¿Qué que hermano? escribió- ¿Mariano? ¿El propio Mariano? El propio Mariano le ha hecho una causa al periodista diciendo que él no había avalado ese libro. Estamos hablando de la relación justicia y política. Y el kirchnerismo dice que existió una mesa judicial impulsada por usted, por Cambiemos, que había un personaje ahí central que es Pepín Rodríguez Simón. ¿Existió esa mesa judicial que agitaba causas en contra de Cristina? Y en todo caso, ¿quién es Pepín Rodríguez Simón? Uno Jamás. de sus amigos. Jamás existió esa mesa judicial. En los términos que ellos dicen, la mesa judicial lo que hacía era evaluar reformas, leyes importantes que impulsamos, ¿no? Como la flagrancia, como el nuevo Código Procesal Penal, muchísimas reformas, la oralidad en los juicios civiles, que llevó adelante Germán Garabano, exitosamente, parte de las cosas exitosas de fortalecer la institucionalidad. Nombramos cientos de jueces por concursos transparentes, los mejores de cada terna, y ahí donde se decidía, de la terna que mandaba el Consejo de la Magistratura, a quién le recomendaban que el presidente seleccione. Eso es lo que hacía esa mesa. Jamás se habló de una sola causa de Cristina Fernández de Kirchner. Jamás me ocupé un minuto, porque mi tiempo estaba dedicado a los argentinos, a su futuro. Como siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera, porque amo este país. Y no me encargo de las cosas que se ocupa otro poder, que es la justicia. Y el caso de Pepín ni siquiera participaba en esa mesa judicial. ¿Y por qué Y a usted- Pepín lo han citado por otra cosa, que es la victimización de Cristóbal López. Ahora, Cristóbal López es la víctima de que el Estado Nacional, a partir de la AFIP, un organismo que también funcionaba en total independencia bajo la gestión de Alberto Bat y después de Leandro Cuccioli, decidió que había un señor que se había robado $1.000 millones de ese tiempo, o sea, 150.000 millones de pesos de hoy, en impuestos que tenía que recaudar por cuenta y orden del Estado, no que había evadido sus impuestos. Se quedó con los impuestos del combustible, que es un montón de plata, para jugar al monopolio con la plata de los argentinos. ¿Y no era Comprar una contradicción? C5N, ¿No era una comprar la contradicción? salamandra, Perdón. dos cosas que... Si ustedes como Estado, Sí. porque usted, es usted era el Estado y la FIP era el Estado, dijo que había un delito, ¿por qué siguió, por ejemplo, distribuyendo la poco o mucha publicidad oficial que distribuía el gobierno en canales como C5N, que eran, entiendo yo, una compra fraudulenta? Soy tan defensor
y tan fanático de la libertad de expresión que nunca dejé tratar a ninguna medio de comunicación, más allá de lo que yo pensase de la línea editorial, de los responsables, y lo tomé de esa manera. Y hicimos una tablita en la cual se manejaba estrictamente por audiencia y así se repartía la pauta. ¿Quién fue el responsable de aquel decreto para nombrar 2 miembros de la Corte Suprema? De esa barbaridad jurídica. ¿Quién fue? Fue una propuesta del equipo, sí. ¿Quién fue? Fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón, sí, en su momento. ¿No fue una burrada? No era ilegal, pero no correspondía, por eso al final lo mandamos a aprobación del Congreso de la Nación. Y hablando de los miembros, de esos 2 miembros de la Corte, usted dijo en el libro, o dejó trascender, que se arrepiente por lo menos de uno de esos nombramientos. Sí, porque estaba en la duda entre Cecín y el doctor Rosati. ¿Quién es Cecín, para que la gente sepa? Es el presidente de la Corte de Córdoba. Ajá. Y la verdad es que a la luz de los fallos, más allá de los valores, y que no dudo de la honestidad intelectual del actual miembro de la Corte, pero todos sus fallos han tenido que ver con el de status quo y el sesgo populista que trae la Argentina hace muchas décadas. Entonces, la verdad que Cecín, que calculo yo, como buen cordobés, hubiese tenido un perfil mucho más productivista y pro mundo y pro modernizar la Argentina. Entiendo. Me está condicionando. Dale. Me acaba de condicionar. Sí, sí. Hay pensando en la construcción del futuro, ¿va a ser candidato? ¿No? Listo. No. Perdón, 21 no, 23 sí. Yo diría, para mí, que es muy importante esta noche que quede claro, que el árbol no nos tape el bosque. El bosque hoy para la Argentina es defender la institucionalidad de nuestro país, defender las libertades, defender las reglas del sistema como las tenemos, que ya no es tan robusto como querríamos, pero es un sistema. Esto es lo que está en juego. ¿Cree que está en esta peligro? elección del 21. ¿Están en peligro? Por supuesto. ¿La democracia está en peligro? El kirchnerismo ha vuelto, estoy muy de acuerdo con lo que ha escrito Kovatlov, esta autocracia no es chiste, no es un chiste, estamos en una batalla muy dura. República versus populismo. Exactamente, o sea, esta vez ella tiene claro y está intentando ver hasta cuál es el límite donde puede llegar. Cuando ella dijo un nuevo orden social, cuando presentó su libro, estaba hablando de esto. Alterar las libertades y las reglas del juego. ¿La democracia está en peligro? Le preguntó. ¿La democracia está en peligro? Absolutamente. Una autocracia no es democracia. En función de eso, cuando le pregunté si va a ser candidato, hay algo en la fuerza política en Juntos por el Cambio con el peronismo. Muchos de sus seguidores, los más macristas, creen que el peronismo es irremediable, irreductible, como pensaba Borges, incorregible. Usted incorporó a Miguel Ángel Pichetto en la última parte de su campaña. Mi pregunta concreta, pensando en el armado del futuro de Juntos por el Cambio, ¿usted estaría dispuesto a promover una pata peronista, no como apéndice del PRO, en el caso de Pichetto, sino con autonomía dentro del armado, como está la coalición cívica, el PRO o la Unión Cívica Radical? ¿Cree que el peronismo republicano puede tener o formar parte del juego de una futura alianza electoral? Yo siento que ya lo es. Miguel Ángel Pichetto, que es un patriota, es uno que realmente apostó a lo que pensaba que era mejor para el futuro de los argentinos y no ser parte de una corporación, y se enfrentó y se animó a enfrentarse a esta facción kirchnerista que tiene secuestrada al peronismo. Es una puerta de entrada a todo ese peronista republicano que diga basta, pero lamentablemente hasta hoy hemos visto que ese peronismo republicano no se hace presente. Este es el problema. O sea, acá hay un tema de fondo muy importante, que también lo desarrollo en el libro. El acuerdo posible, republicano, promundo, incluye peronistas, que planteamos en nuestro gobierno, fue un espejismo. Hubo un sector del peronismo nos hizo creer que podía acordar con nosotros. Massa a la cabeza, que podía acordar con nosotros, y quedó claro que no existía,
que ellos seguían siendo dominados por la Los facción gobernadores- kirchnerista. los gobernadores- Lo mismo, la facción kirchnerista. Schiaretti, por ejemplo, que fue es su el gran único, amigo. Es el único. Es el único que se queda, llama- es el único. que se mantuvo aparte de todos los demás. Que en el discurso decían que querían acordar con políticas de integración, de transparencia, de modernización. Cuando llegó el momento, la verdad, ¿dónde están? Alineados con el kirchnerismo, avalando todas las leyes y las cosas que van rumbo a Ahora, pero perdón, usted convivió debilitar con el Gildo sistema Infran. institucional. Usted convivió con Gildo Infran, ¿no? Exactamente. Porque, digo, también pueden parecer una ingenuidad, que usted les adelantó el dinero, le daba la plata. Es y después- otra crítica que me tengo que hacer. No, en su momento usted lo abrazó ¿A Infran? a Infran, lo halagó. ¿Tanto? Sí. No sé, por ahí tengo Hay mala archivo, memoria. No, pero bueno, Por eso. Pero- a ver, pero- Pero era un momento donde Infran lo apoyó a usted en un momento clave para usted. No importa. ¿No se arrepiente de eso teniendo en cuenta lo que es yo me Infran arrepiento hoy? y que Un fue un dictador. error fue que a partir del fallo de la Corte nosotros nos sentamos con los gobernadores y acordamos la devolución de lo que ya por supuesto la expresidenta había firmado gentilmente cuando se iba, extiéndase el fallo de la Corte a todas Del las demás 15%, provincias. del Del 15%. 15%. San Luis era Y eso una. rompió algo que para mí en la vida siempre ha sido fundamental. Alinear los objetivos, los ¿Por qué no intereses. denunció a esa corte que votó eso? ¿Por qué? ¿Por qué no denunció a la corte que votó eso? O Si sea, ahora lo un plantea casi presidente como que una venía, un presidente que desestabilización. venía a restablecer la institucionalidad, la independencia de poderes, una calidad institucional, arrancaba denunciando a la Corte. Bueno, por eso un también es fallo una discusión que la sobre la debilidad. oportunidad, Usted tenía un la fallo, ciudad, Luis perdón, Majul, presidente, un tenía la fallo que ciudad y la la provincia. oportunidad era equivocada. Pero el fondo de la cuestión tenía razón. Tenía razón. Tenía razón, ha sido una estafa del gobierno nacional Entiendo. respecto a la Ahora, provincia. pero, es- perdón, Pero estos- lamentablemente uno- cuando se pero desalinearon y el déficit fiscal, que tanto daño le ha hecho a la Argentina durante décadas, pasó a ser solamente un problema de la nación, porque las provincias dejaron de tenerlo, ahí no hubo ninguna posibilidad de que hubiese vocación de sentarse en una mesa a hacer reformas profundas que Entiendo. alteraban privilegios. Entiendo. Les propongo algo para aprovechar bien el tiempo. Sí. Nos queda para el final muchas preguntas de público que quería preguntar desde nuestro programa, de nuestra radio, y algunas de esas las vamos a hacer, aunque sean representativas. Nos queda un poquitito de tema corrupción, Moyano, Cristóbal López y otras cosas. Nos queda un poquitito de economía y nos queda un poquitito de futuro, a ver si va a apoyar a un candidato, Horacio Rodríguez Larreta. Digo, no estamos desordenados, pero para ordenar el panorama, si nos falta algo, me lo puedo perder, me dicen a mí. Quiero ir a Moyano. Quiero ir primero con el tema de los presos. Usted dice que nunca quería preso a nadie, ni a Cristina, ni a Vudú, porque no está de acuerdo con las prisiones preventivas, ¿no? Y al mismo tiempo dice que tampoco le caía muy simpático la investigación sobre los cuadernos de la corrupción. A mi entender, la investigación con más prueba de toda la historia reciente de la República Argentina. ¿Me explica eso? No creo en la prisión preventiva. Yo creo que la justicia tiene que actuar en tiempo y Ni forma. la de Debido, ni la de Jaime, ni la de... Si no hay riesgo de que se afecte la investigación o de fuga, como marca la ley, no es un instrumento sobre el cual uno puede confiarse porque se pueden cometer muchas injusticias. ¿Y por Como qué tampoco estaban es justo que una causa dure 20 años, porque ahí finalmente no es justicia. Entiendo. ¿Y por qué está en contra de la investigación de los cuadernos de la corrupción? Lo que estuve en contra es de la extensión sine die del problema, sin buscar dividir bien claro quiénes son los autores de un cohecho, porque aceptaron una regla de juego, y quiénes impusieron la regla de juego. Son dos cosas distintas. En mi gobierno no hubo ningún tipo de corrupción. No hubo ningún constructor tuvo que pagar nunca nada, porque Bueno, las reglas yo estuvieron claras. acá lo quiero Entonces interrumpir. pudieron trabajar los Entiendo. mismos constructores que ya venían trabajando durante 3 años, haciendo el plan vial más ambicioso en décadas. De golpe pasaron a estar todos bajo la justicia por lo que había sucedido en ese momento, en el cual había un sistema mafioso que no permitía a nadie trabajar si no aceptaba esas reglas. Ese era el Pata Medina, por ejemplo, en La Plata. Claro. También, por supuesto. Por Pero ejemplo. entonces, Ahora, un segundito así nos retenemos y terminamos, o por ejemplo, con el tema de corrupción. Si tenemos tiempo lo ponemos, si no, no. Usted en una entrevista que me hizo, y lo menciona en el libro, por eso yo lo traigo a colación acá, en un momento habló de la corrupción de su padre, no se entendía bien. No se entendió bien. No se entendió bien. No sé si... ¿podemos poner ese pedacito en la entrevista? Sí, el pedacito ese. Así lo explica como lo explicó en el libro. A ver, ¿qué quiso decir? Porque yo creo que le pregunté como le tenía que preguntar. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo ponemos? Bueno, era este momento. Vamos.
¿Usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado? Eventualmente, sí, claramente. Era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar, ¿no? Sí, pero bueno, pero las coimas la pagó. No hablo de su padre en general, hablo es un delito, es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. ¿Qué quiso decir? Esto que expliqué recién. Acá hay un poder político que le dijo a todo el sistema de la construcción: o usted acepta estas reglas o cierre. Y ahí muchas personas que eran responsables de familias y familias que trabajaban hace décadas en su empresa se vieron enfrentados a decirle a esas personas: tengo que cerrar, los pongo en la calle o acepto estas reglas extorsivas. Bueno, en realidad habría una tercera situación que podrían haberse como unido cámara, exactamente, y haberlo denunciado. Eso es lo que ¿no? yo digo, que como cámara tendrían que haberse reunido y denunciar el sistema. Pero no se animaron. Pero a partir de ahí entraron un sistema. ¿Es crítico de ese modus operandi de su padre, de Franco? Yo soy crítico de que no se hayan puesto todos de acuerdo para denunciar este sistema coercitivo que los obligaba a trabajar bajo esas reglas o no poder trabajar. Y fueron impiadosos con usted, porque eso conecta, eso conecta esa mutua decepción que parece que hubo en el final de su mandato. Los empresarios, el Círculo Rojo, pero fundamentalmente los más grandes empresarios, con usted y su gobierno, y usted con ellos, porque de alguna manera cuando dijo yo los conozco, he sido parte, los conozco porque mi familia ha sido parte, yo los conozco muy bien. ¿Quién decepcionó a quién en esa relación? En este punto, para terminarlo, lo importante es que asociación ilícita son los que pusieron las reglas, los que las tuvieron que aceptar o cerrar, eran parte de un cohecho, pero no la asociación ilícita. Rehenes tampoco son, porque si pagan la coima también hubo empresarios que decidieron no pagar la coima. Perdón, expresidente, hubo empresarios que decidieron no pagar coimas y perdieron negocios. Tendría que haber ido a denunciar el sistema más fuertemente. Pero yo no estoy disculpando, solamente estoy explicando la situación. En la coima siempre hay dos. Por supuesto, como en el pero tango. Estoy explicando. Una cosa es el que arma el sistema y lo obliga a pagar, y otra cosa es el que paga. Estos que armaron el sistema son la asociación ilícita. Bueno, pero si no hay quien pague y el la otro coima, es el que aceptó las reglas, sistema. Pero no es parte, sino es parte de un delito, pero no es la asociación pero ilícita. Ese corporativismo, esa fue mi diferenciación. Pero ese corporativismo no se modificó en la Argentina. Digamos, siguió intacto, sigue intacto en la Argentina. Bueno, durante mis 4 años ese corporativismo no existió. Sí. Okay. Hubo licitaciones transparentes y ganaba el que le hacía una mejor oferta al Estado. Demostrando que el sistema lo ordena el liderazgo político. Entiendo. La conducción política, no el empresario. Le hiciste 2 veces la pregunta y no pudo responder. Quiero ir concreto. ¿Su padre pagó coimas? ¿A los Kirchner les pagó coimas? No puedo darte fe porque no trabajaba con mi padre. Okay. Nunca su padre le contó. No, ¿cómo me va a contar esas cosas a mí? No. Okay. Moyano, ¿su gobierno quiso meter preso a Moyano? Mi gobierno generó las condiciones para que la gente que sufría y que sigue sufriendo extorsiones y atropellos de los Moyano hiciese las denuncias. Lamentablemente, ¿Los Moyanos extorsionan? Absolutamente. ¿De qué manera? Pero lo vimos en televisión hace muy poco, ¿no? Hubo un depósito donde se podía entrar y salir durante días, que el juez dudaba si desalojar o no desalojar. Es una práctica habitual, especialmente de Pablo Moyano, que realmente es una de las causantes de que este país no pueda crecer, porque con este nivel de extorsión, con este nivel de atropello y de sobrecostos que tiene la industria del transporte, por camión por parte de ellos, hace que mucha gente que trabaja honestamente no pueda lograr que su producto llegue ni a otra provincia y menos a un puerto para ser exportado. Ahora, perdón, pero es preocupante porque Horacio Rodríguez Larreta, que es el candidato mejor posicionado para el 2023, por lo menos según dicen las encuestas, piensa algo muy distinto de Moyano que usted. No piensa muy distinto. O por lo menos lo que dice. Lo dirá de otra manera. Pero pensamos lo que dijo fue que el sindicalismo, él no está de acuerdo con que tenga tanto poder en la Argentina, lo dijo así. Bueno, pero eso no significa mucho. Eso es una declaración muy abierta, que da para varias interpretaciones. Hablando de interpretaciones, hablemos del gobierno. Sí. Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿quién manda? Cristina Fernández. ¿No tiene dudas? Ninguna. ¿Y Alberto qué vendría a ser? No lo sé definir. Es una situación anómala.
Pero la A ver, realidad me es que la explica- Argentina, me lo explica- grave es, Luis Majul, que la Argentina está sin rumbo y sin conducción. Entonces, un país sin rumbo no tiene destino. Y por eso todos los días estamos un poco peor. Descríbame por qué analiza que no tiene rumbo ni conducción, señor presidente. No tenemos política exterior, no tenemos una política económica, no tenemos un mensaje claro de qué es lo que quiere el gobierno. Lo único que ha hecho en términos sociales es abandonar a la gente con una política de no seguridad o una política de inseguridad. Lo que ha hecho es aumentar impuestos como si la gente, las empresas estuviesen acá para pagar impuestos infinitos sin importar que eso trae desempleo infinito, porque cada día un empleado pierde su trabajo. No tiene política exterior, nos hemos aislado del mundo. Con la política exterior que nosotros teníamos, hoy tendríamos las mismas o más vacunas por habitantes que Chile, porque éramos parte del mundo y hubiésemos podido ir y comprar, porque nadie pide que le regalen a la Argentina, sino pagar, ¿no? Nosotros, en una tragedia terrible nos tocó vivir, como era la San Juan, vimos el mundo entero acudir, gastando sus propios recursos, mucho dinero para imaginar los mejores equipos para ayudarnos a ver si había una solución y se podía encontrar en la San Juan. ¿Teme ¿no? una crisis política interna en el gobierno que se pueda llevar puesto el presidente? Ya está en crisis el gobierno. Un gobierno que no tiene Una rumbo ni crisis tiene mayor, conducción. digo, una crisis mayor que ponga en riesgo La la crisis- institucionalidad. La crisis siempre se va agravando, o sea, nada, todo es dinámico. Entonces esto lamentablemente lo único que puede suceder es que estén las cosas peor. Macri, porque sin conducción y sin rumbo. Ayer Alberto Fernández dijo, el presidente dijo que mientras usted duerme, por esa foto donde se lo veía recién levantado y con Juliana Aguada atrás, él vacuna. ¿Usted qué tiene para decir con respecto a eso? Primero que lamentablemente no vacuna. Si estuviésemos vacunando en la medida que vacuna Chile, estaríamos todos mucho más tranquilos. Entramos en una cuarentena eterna equivocada el 19 de marzo del año pasado, llenamos de miedo a la población, trajimos muchísimo costo social con lo que se hizo y ni siquiera nos adelantamos para comprar las vacunas suficientes y de todas las marcas. Todavía nadie sabe por qué no compramos la Pfizer, no hay ninguna explicación. Y la verdad que eso lo que trae es angustia y encima hicimos algo terrible, que es haber utilizado las vacunas para vacunar a sus amigos, a los poderosos del gobierno. Y lo peor Déjeme de que lo todo, interrumpa para ordenar las cosas. ¿Usted se vacunó? no. Ok. Y ya dije que no me voy a vacunar, no estoy vacunado, en la última persona de riesgo. Muy bien, y había una pregunta que había quedado sobre el tema de la crisis. ¿Hasta dónde lleva? Usted dice que la crisis, o sea, puede terminar en que el gobierno no termine o termine mal. No, yo no la decía dinámica. ese tipo de cosas. Vamos a terminar mal todos los argentinos si el gobierno no encuentra un rumbo y no sabe qué es lo que quiere hacer y no tiene conducción y tiene un gabinete inexistente. O como dijo Es muy- Dualde, es muy Dualde duro. dijo en su momento que lo ve Alberto Fernández groggy. ¿Usted lo ve de esa manera? ¿Así? Yo no voy a usar las palabras del expresidente, las dirá porque las dirá. Yo lo que veo es que no hay rumbo y no hay conducción. Ahora, y un país Macri, en un esta segundo, así crisis, terminamos lo que en esta preguntamos, por crisis, favor. y quiero terminar una cosa grave. ¿Qué hemos hecho, Eduardo, con nuestra juventud? ¿Cómo puede ser que esos jóvenes que tienen padres y tienen abuelos se vacunen antes que ellos? Es como increíble. ¿Qué le hemos hecho a nuestros jóvenes? Esos jóvenes que militan con ellos, ¿qué le han hecho? O sea, ¿cómo ese joven con qué cara lo mira a su abuelo y le dice yo me vacuné primero? La chica de 18 años hoy. ¿Y cómo lo mira Tiene a su su abuelo? justificación. Ella me dijo a mí hoy, yo me vacuné porque vivo con mi mamá y mi abuela y no las quiero contagiar. No, por favor, la verdad que me da mucha tristeza, mucha tristeza. Aunque Mucha parezca tristeza. una cosa pequeña. ¿Qué Y pasó tal- con ese Zoom? Porque le da pie para que el presidente le diga a usted, mientras él está Zoom, mientras que se levanta de la cama, no sé cómo. Pero, dijo. todavía no entiendo todas las cosas que han pasado y han sucedido. Yo trato de hacer lo mismo que me dicen mis hijas que hay que hacer, que es multicasting, ¿no? Multitasking. Multitasking. ¿Y qué hizo? Multitasking, Ah, perdón. apretó Hacer usted varias el cosas, botón. hacer varias Varias cosas cosas a a la la misma vez. Sí. Entonces yo Apretó el botón equivocado. hace más de 30 años, tomé la costumbre de hacer gimnasia temprano en la mañana. Entonces, cuando tengo el Zoom, la ventaja que tengo es que vuelvo de gimnasia y mientras hago el Zoom voy preparándome para la segunda actividad.
Entonces me voy vistiendo. Y esto es lo que yo estaba haciendo. Estaba en mi cuarto, mientras hablaba, vistiéndome. Eso es lo que estaba. No entiendo todo lo que pasó. O sea, mi mujer, por error, mi mujer salió, pero mi mujer estaba vestida en su cama, se había levantado a hacerle el desayuno a pero es como que Antonia y llevarla al colegio. Alimenta el mito de que usted se levanta tarde, que no... Claro. Bueno, después vamos a engancharnos con esa pavada que dicen hace, no sé, 10 años. Que El dicen vago. Lo mismo. El Hace vago 10 Macri. años. Sí, sí, el vago que hizo las cosas que hizo a lo largo de toda su vida. No voy a relatar acá, no voy a hacer propaganda de mí mismo, porque soy vago. Bueno, Perdón, qué sé yo. me están diciendo el control. ¿Es la última pregunta que tengo para hacer la máquina en este momento o tenemos que ir al corte y tengo espacio? ¿Es última pregunta para el presidente? Bueno, para el expresidente. Expresidente, ¿usted descarta o no descarta volver a ser candidato a presidente? De vuelta. Mi tarea hoy, Luis, Pero a ver no me va a contestar. no me pidan cosas que ni yo sé de la Argentina. ¿Le gustaría que Vidal fuese candidata? Lo único que yo quiero hoy, lo único que yo quiero, Luis, hoy, y la única preocupación que también va con este libro que presenté, es hacer un aporte, ayudar a que los dirigentes de Juntos por el Cambio se fortalezcan. Todos los que quieran ser candidato a presidente, bienvenido, porque Juntos por el Cambio necesita dirigentes valiosos, competitivos, con ideas, y esto con no propuestas. descarta su candidatura. Entonces, terminando. Sí, no me y contestó. lo más importante es que el 23 es una eternidad para la Argentina. A mí cuando ustedes hablan del 23 digo es una irresponsabilidad. Hoy estamos en serio Bueno, pero se está debatiendo, de todas maneras se está debatiendo. Estamos en serio comprometidos en defender la institucionalidad en Argentina. Señor, defender que haya una elección transparente este año para que los argentinos se puedan expresar, porque no nos queremos más el dedito que ha vuelto. Vieron que volvió el dedito. Entonces ya no queremos el dedito, no queremos el atropello. Y queremos decirle a los argentinos que Juntos por el Cambio aprendimos de esta experiencia. Hoy realmente vamos a capitalizar todas estas autocríticas que hemos hecho y todos nuestros dirigentes van a estar listos para, a todas las reformas que hicimos, que fueron muchas, positivas, agregarle las económicas, con otro sustento, otro apoyo político y otra madurez de la sociedad, y todos juntos vamos a encarar ese camino de desarrollo que necesitamos definitivo. Expresidente, agradecido, y discúlpeme que lo interrumpa, que después me echan la culpa a mí, pero tengo que cumplir con los tiempos. Gracias a todos, la verdad que hicieron ustedes un gran programa, y le agradezco, señor expresidente, que haya sometido a esta entrevista. Ansioso en interrogatorio, como siempre. No, ningún ansioso, pero tampoco puede responder que la ansiedad puede matar, la pregunta. Lo que sí están ansiosos, porque ya están anotando José del Río y todo el equipo. ¿Lo veo? Ahí es José del Río. ¿Estás, José? Sí. ¿Estás ahí, José? ¿Sí? Vamos, nos vamos. Dale, volvemos enseguida, José, dale.